Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar una clase con el cual ustedes se enfrentarán de forma muy frecuente, así que es necesario que presten atención, pero sobre todo aprendan a cómo abordar este tipo de problemas. Hablaremos sobre insuficiencia respiratoria aguda. Los objetivos de esta clase para ustedes, que comprendan la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria, que conozcan los mecanismos de hipoxia y hipercapnia, que recuerden los valores normales de la gasometría arterial, que interpreten los valores de esta gasometría, los valores de la gradiente alveolar arterial y del PAFI, que reconozcan las diferentes formas de insuficiencia respiratoria y sus causas, que aprendan a diagnosticar y tomar las medidas necesarias para su manejo, que conozcan los diferentes dispositivos de oxigenoterapia que les vamos a presentar y que aprendan a plantear las diferentes formas de suplemento y soporte, tanto oxigenatorio como ventilatorio. Esto es el contenido, desde la introducción, la definición, la epidemiología, la fisiología, definiciones de hipoxemia y hipercapnia, definiciones de gradiente alveolar arterial, índices de oxigenación, gases arteriales con valores normales y la clasificación de insuficiencia respiratoria. Muy bien. De repente alguno de ustedes, si es que no son muchos, ha vivido en carne propia la época de la pandemia, con amigos, con familiares que de un momento a otro se contagiaron y comenzaron a tener dificultad respiratoria. A nivel mundial, la incidencia y la prevalencia es difícil de poder determinar. ¿Por qué? Porque la insuficiencia respiratoria es un síndrome y lo causan múltiples eventos, ¿no? Por ejemplo, en Europa, la incidencia de insuficiencia respiratoria potencialmente mortal fluctúa entre 77,6 y 88,6 casos por cada 100.000 habitantes. En el Reino Unido, los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos por insuficiencia respiratoria aguda son secundarias a EPOC 2,9%, asma 1,7% y neumonía 5,9%. Miren ustedes la mortalidad hospitalaria que tienen esos lugares. Produce el EPOC 38,3% de muerte después de haberse ingresado un paciente al hospital. El asma 9,8% y la neumonía 49,4% de muerte. De tal forma que si ustedes tienen un paciente y no lo saben diagnosticar a tiempo, la mortalidad asciende hasta casi 50%. Es responsabilidad de ustedes poder manejarlo adecuadamente. Sin embargo, si seguimos evaluando insuficiencia respiratoria como un síndrome, nos vamos a dar cuenta que probablemente el número de pacientes ingresados sea mucho mayor. ¿Por qué? Porque las insuficiencias respiratorias menos graves probablemente sean mayores que las que tienen ingreso al hospital. A nivel nacional, tampoco tenemos estudios multicéntricos. Sin embargo, en el 2008 se hizo un corte en el servicio de emergencia del Rebagliati. ¿Y qué se encontró? Miren ustedes, de 1029 casos, la disnea, la dificultad respiratoria, estuvo a la cabeza con 15,9%. O sea, los pacientes llegaban con dificultad respiratoria. El dolor abdominal con 13% y pacientes con trastorno de sensorio 10%.
Diagnósticos de ingreso para hospitalización: insuficiencia respiratoria 11,2%, hemorragia gastrointestinal 9%, enfermedad renal crónicas 7,3% y sepsis 6,7%. Mortalidad de todos estos pacientes que ingresaron 5,7%. Pero observen las dos causas principales de fallecimiento a nivel nacional: insuficiencia respiratoria 39% y sepsis 19%. Entonces, estos dos temas ustedes tienen que manejarlos bien, identificarlos, abordarles y darle tratamiento, si es que quieren que sus familiares, amigos o sus pacientes salgan airosos de esta batalla. Este es un corte que se hizo durante la pandemia. Si se dan cuenta, miren cómo la torta estaba distribuida de manera más homogénea en diferentes patologías. Por ejemplo, ITU 28%, insuficiencia respiratoria 20%, accidentes cerebrovasculares 11%. Este corte fue hecho en febrero del 2020. Llegó la pandemia, ingresó en marzo del 2020 y cuando estábamos en la cresta de la ola, en julio del 2020, miren ustedes cómo esta torta se transformó y casi el 92% de todas las causas que llegaron fueron insuficiencia respiratoria. Pero estamos hablando de insuficiencia respiratoria, de que es un problema grave, que tienen que aprender a manejarlo. ¿Sabemos la definición? ¿Entendemos nosotros qué cosa es insuficiencia respiratoria? Definimos insuficiencia respiratoria como la incapacidad del aparato respiratorio para poder llevar a cabo un intercambio gaseoso que consiga satisfacer las necesidades metabólicas del organismo. Si el colapso, el fracaso del aparato respiratorio para obtener un adecuado intercambio gaseoso, eso es insuficiencia respiratoria. Probablemente hemos estado acostumbrados a pensar que para que haya un adecuado intercambio gaseoso solamente debemos tener bien el aparato respiratorio, los pulmones. Sin embargo, si bien es cierto, interviene de forma predominante los pulmones, el aparato respiratorio tiene una función principal: garantizar el adecuado intercambio de gases entre el ambiente y la sangre, es decir, captar oxígeno y liberar CO2. Pero lo que quiero que se graben es esto: la insuficiencia respiratoria no depende exclusivamente del aparato respiratorio. El funcionamiento de todo el aparato respiratorio va a depender también del sistema nervioso central, de nuestro centro cardiorrespiratorio, de la pared torácica, de los diafragmas, de los músculos intercostales y de los abdominales y de la circulación pulmonar. Todos estos elementos están unidos para que pueda ejercerse una adecuada intercambio gaseoso. Si falla uno de estos, va a originar diferentes formas de insuficiencia respiratoria. Entonces, sobre el aparato respiratorio está inmerso para que se produzca un adecuado intercambio gaseoso. No solo
Está implicado también el sistema nervioso central, la pared torácica, los músculos abdominales, el diafragma y la circulación pulmonar. No se olviden de ello, por favor. Si nosotros evaluamos lo que es intercambio gaseoso pulmonar, tenemos que ver la unidad alveolo capilar. Y observen ustedes, esta es la unidad alveolo capilar, el alveolo y el capilar alrededor de él. Para que esto sea adecuado, este intercambio gaseoso, necesitamos que haya un equilibrio entre la ventilación, el aire que ingresa, y la perfusión capilar. Tienen que estar equiparados de tal forma que se crea una fracción, un cociente que dividido nos da 1. Entonces, el intercambio gaseoso va a estar determinado por la velocidad con que ingresa el aire fresco a los alveolos. Cuando nosotros respiramos, ingresa el aire fresco, ¿no?, con una fracción de 21% de oxígeno. Pero a su vez, este oxígeno necesita que haya capilares, tejido bien irrigado, para que haya concordancia entre el aire que ingresa y la difusión de este a través de los capilares. Y de esto también tiene que haber una difusión adecuada entre esta membrana alveolo capilar. Entonces, el intercambio gaseoso va a depender de la velocidad con que ingresa el aire, de la concordancia que hay entre la ventilación y la perfusión, y de la difusión que se va a dar a través de la membrana alveolo capilar. A nivel del alveolo capilar existen 2 patrones frecuentes, anormales. Uno es el shunt y el otro es la ventilación del espacio muerto. Miren ustedes, cuando la ventilación es menor que la perfusión, el cociente se vuelve menor a 1. Y entonces nosotros hablamos de shunt. Cuando la ventilación es mayor que la perfusión, el cociente es mayor que 1. Entonces hablamos de ventilación del espacio muerto. Es fácil de entender que si estos dos deben guardar correlación y que dividido pues debe dar 1, cuando se altera y es menor se llama shunt, y cuando es mayor se llama ventilación de espacio muerto. ¿Y cuándo se dan estas alteraciones? Miren ustedes, la insuficiencia respiratoria puede ser causada por múltiples causas. Sin embargo, las 5 más frecuentes son estas. Cuando un paciente ingresa o sube a alturas elevadas, ¿no?, un alpinista, por ejemplo, disminuye la concentración de oxígeno inspirado. Cuando un paciente es portador de una enfermedad neurológica o muscular, eso no le permite tener un adecuado fuelle y el paciente también puede presentar insuficiencia respiratoria. Cuando el paciente tiene una neumonía, un edema agudo de pulmón, entonces el parénquima pulmonar está bien perfundida pero poco ventilada. Cuando hay discrepancia de la ventilación-perfusión, como por ejemplo por incremento de secreciones a nivel de las vías respiratorias o broncoespasmo, también es otro factor que va a provocar insuficiencia respiratoria. Y en los pacientes crónicos vamos a observar defectos de difusión,
como fibrosis, enfisema o en aquellos pacientes en los cuales se le ha hecho una resección pulmonar. Estos son los mecanismos fisiopatológicos más frecuentes de insuficiencia respiratoria. Cada uno de ellos tiene ciertas características, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, que cuando hay disminución de la presión parcial de oxígeno, este va a estar bajo. En casi todas, la presión parcial de oxígeno se encuentra baja, ya sea en la disminución de la presión parcial de oxígeno, la hipoventilación alveolar, todas las que hemos hablado anteriormente. En algunas de ellas, la presión parcial del CO2 puede estar normal o alta, ¿no? En hipoventilación y alteración de la ventilación-perfusión. También la gradiente alveolo arterial en la mayoría está normal. Sin embargo, cuando hay alteración de la ventilación-perfusión, se encuentra alta, al igual que la alteración de la difusión. Todas mejoran cuando nosotros le damos oxígeno suplementario, a excepción de cuando hay presencia de shunt. Y esto es para que recuerden, ¿no? La curva de disociación de la oxihemoglobina. Recuerdan ustedes que la molécula que va o que lleva el oxígeno en la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina tiene una asociación con el oxígeno. Sin embargo, cuando el paciente tiene un hipermetabolismo, estamos hablando de sepsis, por ejemplo, y en el cual hay disminución del pH, aumento de temperatura, aumento de la presión parcial del CO2 o aumento del 2,3-difosfato-glicerol, entonces tiende generalmente a liberarse más rápido. La hemoglobina suelta con mayor rapidez el oxígeno para de esa forma poder compensar a ese tejido que está necesitado de oxígeno. Sin embargo, cuando por ejemplo el pH aumenta, disminuye la temperatura, disminuye la presión parcial de oxígeno o el 2,3-difosfato-glicerol, la curva se va hacia la izquierda y la hemoglobina está más unida al oxígeno. Nosotros en este momento estamos respirando una fracción inspiratoria de 21%. ¿Cierto? Entonces la fracción inspiratoria de oxígeno es la concentración medible o calculable de oxígeno administrada al paciente. Sin embargo, cuando estamos en el hospital, podemos incrementar esa fracción inspiratoria de oxígeno. Y lo que estamos con 21% ahora, si yo le coloco 1 litro, aumentará a 24%. Y si le coloco 2, aumentará a 28%. Y si le coloco 3, a 32, 4 a 36 y 5, 40%. De eso se trata cuando hablamos de fracción inspiratoria de oxígeno. Es lo que nosotros, de forma medible, le podemos administrar al paciente como suplemento oxigenatorio. ¿Y qué cosa es saturación de oxígeno? Es el punto de equilibrio en el que la presión de oxígeno con la presión de oxígeno de la sangre se equilibran. O sea, la misma cantidad de oxígeno que hay fuera del paciente se equilibra con la presión parcial de oxígeno que hay en sangre. Eso es saturación de oxígeno, ¿no? Y además, la hemoglobina, con estas dos concentraciones, se encuentra unida al máximo para esa presión parcial de oxígeno. Sin embargo, existen casos en los cuales un paciente puede presentar hipoxemia, ¿no? Hipoxemia es la concentración de oxígeno, o la oxemia es la concentración de oxígeno en sangre. Sus valores normales
están por encima de 80 milímetros de mercurio en sangre. Hablamos de hipoxia cuando el oxígeno está disminuido en tejidos. Entonces, una cosa es hipoxemia y otra cosa es hipoxia. Hipoxemia sangre, hipoxia tejidos. ¿Qué medimos nosotros cuando tomamos una muestra de sangre? Medimos la hipoxemia, ¿no? El valor normal debe ser mayor a 80 milímetros de mercurio. Tomo la muestra a un paciente, este debe tener en sangre una presión parcial mayor a 80. Cuando este es menor de 80, hablamos de hipoxemia, que a su vez puede ser leve cuando va de 60 a 79, moderada cuando va de 40 a 59 o severa cuando es menor de 40. Entonces estábamos diciendo que la concentración, la presión parcial de oxígeno en sangre debe ser mayor a 80 y que cuando esta es menor de 80 estamos hablando de hipoxemia, ¿no? ¿Cómo puedo determinar yo la presión parcial de oxígeno de una persona? El nivel mínimo que debemos tener es 80% y eso se calcula hasta los 60 años. A partir de los 60 años, por cada año que pasa, por cada año superior, nosotros le aumentamos le restamos 1 milímetro de mercurio. Entonces, si quieren hacerlo de forma práctica, si quieren hacerlo de forma matemática, la presión parcial de oxígeno le restan a 104 los años multiplicados por ese cociente, 0,27, cuando el paciente está sentado, y cuando el paciente está en supino echado a 103,5, le restan los años multiplicados por 0,42. Cuando ustedes lleguen al internado y estén con un paciente que viene por dificultad respiratoria, lo principal o lo primero que van a hacer es abordarlo y darle un suplemento oxigenatorio, ¿no? Entonces, si habíamos dicho que hipoxemia es aquel en el cual la presión parcial de oxígeno es menor de 80, miren esto, hipoxemia refractaria, cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 60 y el paciente se le está administrando una fracción inspiratoria de oxígeno mayor a 35%. Viene el paciente con dificultad respiratoria, ustedes le colocan una cánula nasal o una máscara Venturi, le están dando una fracción inspiratoria mayor de 35 y el paciente no responde. La presión parcial no sube. Eso es hipoxemia refractaria. ¿En qué caso se ve? Cuando hay problemas cardiovasculares, shunt intracardíacos, fístulas, problemas pulmonares, neumonías consolidadas, atelectasias, neoplasias o síndrome de distrés respiratorio del adulto. Otro valor que va a ser frecuente es la presión parcial de CO2. Cuando la presión parcial de CO2 es mayor de 44, hablamos de hipercambio, ¿no? Hablamos de hipercambio. Lo que tienen que tener en cuenta ustedes es grabarse que conforme se eleva la presión arterial de CO2, el pH disminuye. Mientras más elevado esté la presión parcial de CO2, mayor acidosis respiratoria van a tener. Entonces, acá podemos hacer una diferenciación. A mayor elevación del PCO2 y el pH más disminuido, acidosis respiratoria aguda. En los pacientes crónicos, el PCO2 puede elevarse mucho, pero el pH se mantiene. ¿Por qué? Porque el paciente ya está acostumbrado a retener CO2
a tener esa acidosis respiratoria y no se va a modificar mucho. Esto nos habla de cronicidad. Y este indicador, este índice de oxigenación, fue el que nos ayudó mucho en la época de la pandemia, ¿no? El PAFI, la presión parcial de oxígeno entre el FiO2. Entonces, a mayor FiO2 debería incrementarse la presión parcial de oxígeno. Miren ustedes, el PAFI normal va entre el rango de 425 a 480. ¿Cómo lo obtengo? Dividiendo nada más 100 entre 0,21. Eso me da 476. Entonces, la fluctuación normal es de 425 a 480. ¿Ya? Si yo tengo un PAFI que normalmente va de 425 a 480, miren ustedes, esta es una clasificación de Berlín, en el cual los intensivistas unificaron criterios para poder determinar la severidad de la insuficiencia respiratoria, pero en virtud al PAFI, y también hacer un pronóstico de mortalidad de acuerdo a la disminución del PAFI. Y observen, habíamos dicho PAFI normal 425, 485. Miren ustedes, cuando un paciente tiene un PAFI menor de 300, se considera como síndrome de distrés respiratorio leve. Menor de 200, moderado, y menor de 100, severo. Cada uno de ellos tiene un manejo diferente. En el leve es simplemente monitorización y observación. En el moderado, suplemento oxigenatorio. Y en el severo, soporte ventilatorio mecánico. Entonces vean ustedes cómo, teniendo tan solo estos dos valores, nosotros podemos determinar la severidad del síndrome de distrés respiratorio. Y conforme baja la magnitud del PAFI, la mortalidad también se incrementa. A menor PAFI, mayor mortalidad. Otro indicador que nos va a permitir poder hacer un pronóstico de enfermedad en el paciente es el gradiente alveolo arterial. En la gradiente alveolo arterial lo que tratamos de ver es la difusión, la facilidad con que pasa el oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar y difunde hacia la sangre. Su valor normal fluctúa entre 10 a 20. Cuando este es mayor, significa que va a haber una interferencia o un engrosamiento de esa barrera, y por lo tanto se dificulta el paso de la difusión del oxígeno hacia la membrana capilar, hacia el torrente sanguíneo. Entonces vean ustedes, gradiente normal 10 a 20. Todo paciente en el cual encuentren ustedes una gradiente mayor a 20 se considera patológica. ¿Cómo encuentro yo la gradiente alveolo arterial? No es nada difícil. Si yo digo que la gradiente alveolo arterial, su valor normal es de 10 a 20, para encontrarlo, primero tengo que encontrar la presión alveolar de oxígeno. Entonces, para encontrar la presión alveolar de oxígeno, simplemente le resto la presión barométrica, que tiene una cifra constante 760, menos la presión de vapor de agua, que también tiene una cifra constante, que es 47. Esos son constantes.
y a esa diferencia lo multiplico por el FiO2. Y de lo que obtengo le resto la presión parcial de CO2 dividida entre una constante 0,8. Entonces, presión barométrica, presión parcial de oxígeno por el FiO2 menos la presión parcial de CO2 entre 0,8. Y vean ustedes, en un paciente normal, ¿cuánto me sale? Me sale 100. Ese es el valor normal, 100. Ahora, la presión de oxígeno, 90. A esto le resto la gradiente alveolar menos la presión parcial de oxígeno y me va a salir 10. ¿Para qué es importante esa gradiente? Porque nos va a permitir diferenciar si el problema es pulmonar o extrapulmonar. Si la gradiente está por encima de 20, 30, 40, 70, 100, 200, significa que el problema es pulmonar. Si el paciente está con insuficiencia respiratoria, pero su gradiente es normal, el problema no es pulmonar, el problema es extrapulmonar. Hay que tratar de buscar los otros factores que intervienen en la ventilación del paciente. Habíamos hablado de Shank al inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculo yo el Shank intrapulmonar? Regla de 3 simple nada más. Lo normal es de 4.25 a 4.80, en promedio 4.50. Por cada 100 de diferencia, el Shank es de 5%. Yo hago este cálculo fácil, me sale 170. Resto, lo normal, 4.50 menos 170, 280. Si yo digo, para cada 100 es igual a 5, en 280, ¿cuánto tendré? Acá tengo 14% de eso. Al igual que para el PAFI, de igual forma lo puedo hacer con la gradiente alveolo arterial. ¿Por qué hablamos de Shank? Habíamos dicho que es, miren ustedes, a mayor porcentaje de Shank, por más que yo le incremente el FiO2, la presión arterial de oxígeno no va a subir. Por el contrario, mayor cantidad de Shank, mayor porcentaje, la presión parcial de oxígeno disminuye. Y la presión parcial de CO2 se incrementa. Tienen una relación inversamente proporcional. A mayor Shank, menor presión parcial de CO2 y mayor presión parcial. Menor presión parcial de CO2 y menor presión parcial de oxígeno. Igual acá. Mayor porcentaje de Shank, aumenta el FiO2, no sube la presión parcial de oxígeno. Miren ustedes, con 10% está por encima de 60 la presión parcial de oxígeno y el FiO2 está al 20%. Con 20% la presión parcial de oxígeno está por debajo de 60 y estoy como en 25%. Con 50% estoy con un FiO2 de 60 y la presión parcial de oxígeno no se eleva sino hasta 40%. Al igual que las funciones vitales, que ustedes ya las conocen, la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura, en la época del COVID, nosotros utilizamos la saturación, la oximetría de pulso como quinta función vital, ¿no? Entonces, esto es el pulso oxímetro. Es un procedimiento sencillo, no es invasivo, no es doloroso, es continuo, pero tiene limitaciones porque pueden inducirnos al error. Por ejemplo, nos puede salir una saturación falsamente normal. ¿En qué caso?
cuando un paciente está intoxicado, ¿no? Con beta-hemoglobinemia o con carboxihemoglobinemia, o porque tiene elevado la hemoglobina glicosilada, paciente diabético, o por la luz también. Eso nos puede hacer cometer errores falsos. O la saturación puede estar falsamente disminuida, como una intoxicación por metahemoglobina, subhemoglobina, en los pacientes que son portadores de anemia grave, congestión venosa, las uñas pintadas, ¿no? A veces nos dificultan mucho poder hacer la oximetría de pulso, piel pigmentada o luz ambiental, o la forma inadecuada de la onda, por hipoperfusión, el paciente está chocado, hipotermia, el paciente está muy frío, la piel muy pigmentada o que el oxímetro esté en mala posición. Recordar que los niveles de saturación de oxígeno, lo normal en nuestro medio es mayor de 95. O sea, todos ustedes deben tener una saturación mayor de 95. Aquel que tenga menos es porque tiene problemas. Doctor, pero solamente acá, cada vez que ustedes vayan a un determinado lugar, tienen que averiguar cuál es el nivel de saturación de esa zona. Les estoy hablando a nivel del mar, acá en Lima. Si se van a Huancayo, lógicamente, ustedes van a encontrar que ahí la saturación es 89 o 90%. Por eso, donde vayan, ustedes tienen que precisar cuál es la saturación de oxígeno normal para la región. Para acá, Lima, 95-99% normal. Por debajo de eso, leve, 91-94. De 86 a 90, moderada. Menor de 86, hipoxia severa. Si yo quiero contrastar la saturación de oxígeno de un paciente que está entre 90 y 95, esa saturación que me está dando el paciente significa que su presión parcial de oxígeno está entre 60 a 80 milímetros de mercurio. Si la saturación es de 90, el paciente tiene una presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio y por lo tanto está en insuficiencia respiratoria aguda franca. Y esto es para que recuerden, ¿no? ¿Cuál es el valor normal de la presión parcial de oxígeno? Ya saben que es mayor de 80 milímetros de mercurio. La presión parcial de CO2 entre 30 y 45, la saturación de oxígeno mayor de 90, el bicarbonato 24 más menos 2 y el pH entre el rango 7.35 a 7.45. Cuando queremos clasificar las insuficiencias respiratorias, las clasificamos de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, según el criterio clínico y la evolución de la enfermedad, podemos hablar de insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria crónica o una enfermedad crónica reactivizada. Si lo quiero clasificar por la fisiopatología subyacente, lo que habíamos hablado al inicio, disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, hipoventilación, alteración de la difusión, alteración de la relación ventilación-perfusión o efecto del shock shunt derecho-izquierdo. Lo que debe grabarse es que cuando hacemos diagnóstico de insuficiencia respiratoria, el diagnóstico es gasométrico. Fidedignamente es gasométrico. Necesitan tomar una gasometría arterial para poder definir fehacientemente qué tipo de insuficiencia respiratoria es. Y entonces, según características gasométricas, tenemos 4 tipos: la hipoxémica, la 2 hipercápnica, la 3 perioperatoria y la 4 shock o hipoperfusión. Cada uno de ellos tiene diferentes mecanismos. Por ejemplo, la tipo 1, oxigenatoria hipoxémica, hay desequilibrio de la ventilación-perfusión o puede haber shunt intrapulmonar.
La 2, hay disminución de la ventilación y hay aumento del espacio muerto. La 3, perioperatorio, hay aumento del volumen de cierre y disminución de la capacidad vital. Y en la 4 está asociado a estados de shock o hipoperfusión. Estas son las causas de los diferentes tipos de insuficiencia respiratoria. Vean ustedes, la tipo 1 es básicamente a nivel alveolar, distrés, asma, edema agudo del pulmón, neumonía, neumotórax, embolia, hipertensión. La tipo 2 es ventilatoria. Entonces el problema no es pulmonar, el problema es de fuelle. Puede haber un problema de ACV, una sobredosis, un problema de unión neuromuscular, una distrofia. En la tipo 3 es mixta, puede ser un síndrome de distrés respiratoria, asma severa o EPOC. Y en la tipo 4, en shock, puede ser secundaria a un IMA, hipertensión pulmonar, hemorragia o sepsis. El diagnóstico de insuficiencia respiratoria es clínico. Ustedes lo tienen que sospechar, ¿no? Tienen que encuadrar los antecedentes, el cuadro clínico y el examen que hacen. Entonces, el diagnóstico es clínico. Y en base a ese diagnóstico que ustedes sospechan, tendrán que pedirle diferentes tipos de exámenes auxiliares que corroboren su sospecha clínica, ¿no? De cajón, gases arteriales. Si están pensando en un problema séptico, un hemograma. Si están pensando en un problema metabólico, bioquímica y electrolitos. Si están pensando en un problema cardiogénico, un IMA, enzimas cardíacas, ¿no? Insuficiencia cardíaca, un dímero D. Si están pensando en un neumotórax, rayos X o una neumonía, tomografía, ecografía e incluso SCAM, ventilación perfusión. Miren, esto es una radiografía normal de una paciente mujer. Vean ustedes cómo se encuentran los campos pulmonares. Para ver una radiografía normal, ustedes tienen que apreciar por lo menos 7 espacios intercostales posteriores o 5 espacios intercostales anteriores. Y a este nivel vemos un corazoncito elongado, en donde no vemos infiltrado de ningún tipo. Es una radiografía normal. Sin embargo, miren ustedes ahora esta radiografía. Es un pulmón blanco, en donde hay un infiltrado alveolar difuso que prácticamente ha copado todas las áreas del pulmón y no nos deja espacio para respirar. Entonces, este es un síndrome de distrés respiratorio severo. Vean esta tomografía. Vean las arterias pulmonares, ¿no? En donde se observa que hay un problema de embolia pulmonar. La arteria está tomada por un coágulo y eso produce disminución de la circulación a ese nivel. Un paciente que cursa con insuficiencia respiratoria va a tener manifestaciones clínicas y estas manifestaciones clínicas se van a revelar o se van a relacionar con la hipoxemia o con la hipercapnia. Si el paciente está hipoxémico, le falta oxígeno, va a tener hambre de oxígeno, disnea, va a estar taquipnéico, cianótico, diaforético. Ustedes fácilmente lo van a identificar. Está sentado en la camilla con falta de aire y sudando chorro. El paciente probablemente al inicio esté taquicárdico, puede estar hipertenso de inicio, con
Conforme avanza el tiempo, comienza a presentar somnolencia, convulsiones e incluso puede entrar al coma. Cuando un paciente retiene CO2 y hace hipercapnia, está desorientado, somnoliento, aletargado, ¿no? Manifiesta dolor de cabeza, ustedes lo ven tembloroso, y propio de esa hipercapnia puede también ingresar al coma. Esto es un algoritmo para saber qué tipo de insuficiencia respiratoria es en base a la presión de CO2 aumentada o no. Muy bien, tienen un paciente que tiene gran dificultad para respirar. Ustedes hacen el diagnóstico que es una neumonía severa, o que es un edema agudo del pulmón, o que es un tromboembolismo pulmonar. Entonces, cuando nosotros abordamos a un paciente con estas características, tenemos medidas generales y medidas específicas. Las medidas generales, ¿cuáles son? Darle suplemento oxigenatorio, tratar de compensar al paciente para que su saturación vuelva a la normalidad. Entonces le damos oxigenoterapia. O de repente está muy comprometido y tiene algún criterio para ventilación mecánica y no nos queda otra alternativa que intubarlo y someterlo a ventilación mecánica. O es una crisis asmática y ustedes saben que eso sí lo podemos mejorar nebulizando. O es un anciano que está aspirando sus propias secreciones, o es un paciente que está en shock, entonces tenemos que darle fluidoterapia, o es un paciente que probablemente nos puede hacer tromboembolismo, hay que vendarlo y darle anticoagulación profiláctica. Pero esas son las medidas generales. Una vez diagnosticado el caso y el origen del problema, tenemos que darle tratamiento específico. Y ese tratamiento específico está en relación a lo que originó todo. Antibiótico-terapia amplia, si es que es un paciente séptico. Anticoagulación total, si es que es un paciente con un problema de trombos. Vasodilatadores y diuréticos si estamos frente a un paciente con un edema agudo del pulmón. Inotrópicos y vasopresores en un shock séptico. Corticoides en un paciente que lo merita, o ver el procedimiento más adecuado que debemos otorgarle al paciente para mejorar. ¿Quién se afecta más ante un problema de insuficiencia respiratoria? ¿Quién se afecta más gravemente, de forma más severa? ¿Los adultos o los niños? Los niños. La causa más frecuente de los paros en los niños es la insuficiencia respiratoria. Cuando reciban a un niño con gran dificultad respiratoria, o ahogado, o en paro, lo primero que deben de pensar es: este paciente está atragantado, está hipoxémico. Entonces el niño se afecta más fácilmente que el adulto en la insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Por las características anatómicas del niño. Mire, su centro respiratorio está inmaduro, no tolera la fatiga muscular porque su musculatura no está desarrollada, tiene los músculos muy delgados, muy débiles, ¿no? La vía periférica respiratoria que tiene el niño es muy larga, todavía no está desarrollada completamente. Tiene ausencia de ventilación colateral. Su disensibilidad de su pared también está disminuida. Y tiene unas submucosas bronquiales muy grandes. Todo ello dificulta la posibilidad de que el niño tolere la insuficiencia respiratoria. Llegó nuestro paciente con dificultad respiratoria. Le estamos dando medidas generales, pero tenemos que tener objetivos. ¿Qué queremos con nuestro paciente? ¿A dónde lo queremos llevar? Queremos tratar primero la hipoxemia, porque ese es nuestro objetivo. El paciente viene desaturando, yo quiero elevar esa fracción de oxígeno en su sangre, entonces tengo que tratar la hipoxemia. Quiero
que el paciente se sienta más tranquilo. Es un paciente ansioso, que está sudoroso, que está taquipnéico. Tengo que disminuir el trabajo respiratorio de ese paciente. El paciente está taquicárdico por su misma ansiedad, por tratar de compensar esa deficiencia de oxígeno que tiene. Entonces el corazón está latiendo mucho más rápido. Tengo que tratar de la hipoxemia, disminuir el trabajo respiratorio y disminuir el trabajo miocárdico. Le doy suplemento oxigenatorio. ¿Cómo me doy cuenta de que el paciente está yendo bien o mal? Viendo mis parámetros. Entonces, ¿qué veo? Veo que su frecuencia respiratoria debe ser menor a 24. Yo lo encontré en 30, le coloqué suplemento y comienza a disminuir, comienza a tranquilizarse. ¿Mi objetivo cuál es? Llegar a que tenga una frecuencia respiratoria menor a 24. Estuvo con 140 de frecuencia cardíaca. ¿Qué quiero? Que tenga una frecuencia cardíaca menor de 100. Su saturación de oxígeno estaba en 80. ¿Qué me preocupa? Que llegue a ser mayor de 90. Entonces yo voy tratando a mi paciente y conforme le voy dando el soporte o el oxígeno suplementario, todos estos parámetros me van a servir de ayuda. ¿Pero qué le oferto? ¿Con qué lo abordo? Tengo dispositivos de oxígeno de bajo flujo y de alto flujo. Los de bajo flujo, cánulas binasales, mascarillas faciales y máscaras con bolsa de reservorio. De alto flujo, máscaras de Venturi y las cánulas de alto flujo. Probablemente en las prácticas ustedes han visto ya máscaras Venturi, ¿no? A ver, levanten la mano aquí, ¿conoce una máscara Venturi? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Nadie más? ¿Nadie? De todo el salón, ¿nadie más ha visto máscaras Venturi? No van a las prácticas, yo digo. Cánulas binasales, ¿quién me conoce? A ver, levanten la mano. Bueno. Miren, estas son las famosas cánulas binasales de oxígeno. Habíamos mencionado al inicio que por cada litro de oxígeno por minuto, la fracción inspiratoria de oxígeno aumentaba de 4 en 4, 24, 28, 32, 36, 40. Lo máximo que podemos ofertarle nosotros al paciente son 5 litros por cánula binasal, no más. Si yo le pongo 10 litros por minuto, lo único que estoy haciendo es desperdiciar el oxígeno, porque no se va a elevar más su fracción inspiratoria de oxígeno. No se va a elevar más. Entonces, si yo llegué a 5 litros por minuto por cánula binasal y no logré obtener la saturación que yo me había propuesto, tengo que cambiar de dispositivo. ¿No? Entonces, recuerden esto. 5 litros, no me responde. ¿A qué paso? Máscara Venturi. La máscara Venturi, ¿cuánto me permite? ¿Hasta cuánto es el máximo que permite elevar? 60%. 60%. Llegué a 60% con máscara Venturi, no se eleva. ¿Qué hago? Paso a máscara de reservorio. ¿Y la máscara de reservorio cuánto me permite elevar? El PO2, desde 80 hasta 100%. Si a pesar de haber elevado y de tenerlo con máscara de reservorio, el paciente no mejora, ese paciente está en hipoxemia refractaria y por lo tanto tengo que intubar.
Estas son las máscaras Venturi antiguas que tienen una flechita. En esta flechita está marcado cuántos litros le debo dar para obtener determinado FiO2. Entonces, 12 litros, 50%. Yo tengo que poner la flechita en 12 litros para que esté 50%. 15 litros, 60%. Son las antiguas. Para facilitar las cosas y no estar manipulando la máscara Venturi, ahora son independientes y entonces cada uno tiene un color preciso, ¿no? Y hablamos, azul me da 24%, amarillo 28%, blanco 31%, verde 35%, rosado 40% y el anaranjado 50%. Entonces ahora vienen en unas bolsitas las Venturi de diferente color. ¿Cuánto quieres darle? 50%, pásame el anaranjado y lo conectan al anaranjado. Quiero darle 31%, pásame el blanco y lo conectan al blanco. Y estas son las bolsas de reservorio, ¿no? Entonces, hay bolsas de reservorio, por ejemplo, que tienen reventilación. ¿Qué significa? Significa que el oxígeno que ingresa va tanto a la bolsa de reservorio como al sistema respiratorio del paciente. Y el paciente al exhalar bota nuevamente el CO2 y se va a la bolsa de reservorio. Y en este otro lado tenemos una que tiene válvula unidireccional, que solamente permite el ingreso de oxígeno, se acumula, se infla en la bolsa y cuando exhale el paciente no puede combinar con ese oxígeno puro. Esta te da 100% de concentración. Muy bien. Paciente con insuficiencia respiratoria, le damos oxígeno. ¿Será bueno darle oxígeno al paciente? ¿No lo estaremos dañando? ¿Qué es lo que se predica y lo que tienen que recordar ustedes? A un paciente con oxígeno suplementario no pueden tenerlo más de 48%, perdón, más de 48 horas con FiO2 de 60%. No se puede. El oxígeno es tóxico, el oxígeno es oxidativo, quema. Todo lo que sea nutriente, material biológico se quema. Igual sucede con los pulmones. Entonces, 48 horas máximo lo pueden tener con más de 60%. Al cabo de ese tiempo, ustedes tienen que hacer todo lo posible por disminuir su fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que se producen microatelectasias, disminuye la elasticidad y la capacidad del pulmón, eleva la gradiente arterial y en pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC puede inducir a la hipoventilación. Nuestro estímulo para respirar, ¿qué cosa es? La presión parcial de CO2. Nuestro centro respiratorio sensa cuánto es nuestro nivel de CO2. Si está en 40, nosotros respiramos entre 16 a 20. Si aumenta, se estimula más y comenzamos a barrer el CO2, respiramos más rápido. Eso es lo normal. Entonces, nuestro estímulo es la presión parcial de CO2. Pero en los pacientes crónicos, en los pacientes seniles, el estímulo no es ese. Un paciente fibrótico, un paciente con EPOC, un paciente anciano de más de 90 años, ese paciente se acostumbra a retener CO2 y su estímulo es la hipoxemia. Entonces, ojo, cuidado con esos pacientes al administrarles oxígeno. En esos pacientes puede inducir a depresión respiratoria. ¿Ya? Muy bien. Entonces habíamos llegado nosotros hasta máscaras de reservorio. En la época de la pandemia,
el sistema de salud a nivel nacional y mundial se cayó. Los hospitales estaban colapsados y así como están todos ustedes sentados, estaban los pacientes en los hospitales. No solamente dentro del hospital, sino fuera del hospital, en los estacionamientos, en todas las áreas. Y era realmente crítico, porque teníamos pacientes de todas las edades, de todas las condiciones, y los ventiladores eran contados por los dedos. Y entonces no sabíamos a quiénes íbamos a someter a ventilación mecánica. Habían personas jóvenes con hijos, madres con hijos jóvenes, pacientes maduros de 50 años, enteros, económicamente productivos. Y realmente era desesperante porque no sabíamos qué hacer. ¿Quién era el elegido a jugar a Dios? ¿Quién era el elegido en ese momento? ¿A quién le ponemos el ventilador? Gracias a Dios aparecieron las cánulas de alto flujo. Y entonces las cánulas de alto flujo nos sirvieron como una barrera de contención para aquellos pacientes que tenían ciertas características y que los podíamos filtrar para que un grupo pueda asumir este tipo de cánula. ¿No? Vean ustedes, una cánula de alto flujo es un aparato concentrador de oxígeno y que tiene un corrugado y una cánula especial. Y que me permite liberar a mí grandes cantidades de oxígeno, hasta 60 litros por minuto. Y eso permite que ingrese el aire a gran presión y a gran fuerza y distienda y abra los alveolos. Pero no solamente tiene esa característica, sino que además de eso, este aparatito calienta el aire. Este aparatito humidifica el aire. Entonces, entra a gran presión, gran cantidad de oxígeno, humidificado y calientito. Porque si entrara frío y puro, seco, lo que hace es destruir las mucosas naso-orofaringeas y traqueales y bronquiales, erosiona, produce heridas. Entonces, gracias a eso, pudimos nosotros contener un gran número de pacientes, ¿no? Bueno, y esta es otra toma, ¿no? El mismo dispositivo. Entonces, lo que les estaba mencionando, que la humidificación y el calentamiento, eso hace que se disminuyan las lesiones mucho. Muy bien. Pero ahora, ¿era sencillo utilizar estas cánulas de alto flujo? Pues acá hay un índice de ROX, la abreviatura IROX, que decíamos nosotros, ¿no? ¿Cómo encuentro IROX? Simplemente la saturación la divido entre el FiO2 y lo divido entre la frecuencia respiratoria. Eso me va a dar un resultado. Si ese resultado es mayor de 4,8, significa que puedo probar con este aparatito y ver cómo va el paciente. Si este índice me sale por debajo de esto, pues ese paciente no es candidato a cánula de alto flujo. Ese paciente es candidato a ventilación mecánica. Sencillo de obtener, fácil de usar. Simplemente lo saturan al paciente, ven cuánto de FiO2 tiene, lo dividen y le cuentan las respiraciones. Si sale más de 4,8, candidato. Menos que eso, no nos sirve. Alto riesgo cuando está entre 2,85 a 3,84 y considerar intubación cuando es menor de 2,85. Pero ¿cómo hago yo el monitoreo de esto? ¿Cómo lo hago? Veo que es un paciente bastante comprometido, le hago primero el índice y me sale
por decirles, 4.8. A la media hora le vuelvo a monitorizar y me sale 5. A las 2 horas lo vuelvo a monitorizar y me sale 8. A las 6 horas lo vuelvo a monitorizar y me sale 10. ¿Qué significa? Significa que lo que estoy haciendo con el paciente está ayudando a que evolucione de forma mejor. Al contrario, yo lo encuentro en 5, a la media hora 4, a las 2 horas 2, paciente no nos sirve el intubación. Entonces hay que monitorizar al paciente, media hora, 2 horas, 6 horas. Muy bien, y entonces no me sirvió la cánula de alto flujo. Necesito a este paciente ponerle ventilación mecánica. La ventilación mecánica existen de 2 tipos, la no invasiva y la invasiva. La no invasiva necesita que el paciente tenga ciertas características y se le coloca una máscara que sella toda la cara. ¿Ya? Y la invasiva es aquel en el cual utilizamos un tubo orotraqueal y esto tenemos que ingresarlo a nivel de la tráquea. Indicaciones de la ventilación mecánica no invasiva: edema agudo del pulmón y ECOP. Pero ojo, en esas condiciones el paciente debe estar despierto, debe colaborar. Si el paciente tiene trastorno de sensorio o muchas secreciones, no es candidato para ventilación mecánica no invasiva. Estas son las contraindicaciones relativas y estas son las absolutas. Pero grábense: ventilación mecánica no invasiva, paciente despierto, colaborador y sin secreción. No me va bien el paciente, o yo ya definí que este paciente requiere intubación endotraqueal y ventilación mecánica. ¿Cuándo intuba un paciente? Frecuencia respiratoria mayor de 35. Encuentro un paciente agitado, que está taquipnéico, sudoroso, con más de 35 de frecuencia respiratoria, intubación y máquina. ¿No? Lo veo que está con politirajes, con agotamiento de la forma respiratoria, con hipoxemia refractaria menor de 60, con retención de CO2, con una escala de Glasgow menor de 8, encefalopático. Entonces, esos son los criterios para intubación y ventilación mecánica. Y así es como tenemos un paciente. Sedado, lógicamente, a los pacientes que vamos a someterlos a intubación y a ventilación, hay que sedarlos, hay que dormirlos. Ninguna persona es capaz de soportar un tubo en la tráquea. Nadie. Entonces hay que sedar. Muy bien, doctores, eso quería compartir con ustedes. Si tuvieran alguna pregunta.